Amigos, una vez más les damos la bienvenida a Testigos Hoy, invitándoles a que se queden con nosotros y puedan disfrutar de los temas que como cada semana preparamos para ustedes. Los adelantamos en el siguiente sumario. Hablamos con Antonio Manfredi, director de Medios Interactivos de la Radio-Televisión de Andalucía, acerca de la comunicación digital, una vertiente tecnológica cada día más presente en nuestra vida cotidiana. El retablo del altar mayor de la Catedral de Sevilla puede visitarse ya, cuando se cumple un año del comienzo de los trabajos de restauración. Hoy es el Domingo de la Misericordia. En pleno tiempo pascual se nos ofrece este mensaje sobre la misericordia que nos acerca al Dios que nos ama a todos, más allá de nuestra condición y conducta. Necesitamos acercarnos a Él con confianza y disfrutar de este don. Entrevistamos hoy a Antonio Manfredi, director de Medios Interactivos de la Radio y Televisión de Andalucía. De su mano abordamos las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales y su proyección en la sociedad y en la Iglesia de hoy. Hoy en nuestra entrevista tenemos el privilegio de contar de nuevo con Antonio Manfredi. Él es compañero, también periodista y director de Medios Interactivos de la Radio Televisión de Andalucía. Como recordarán, estuvo con nosotros para hablarnos de redes sociales e infancia y hoy lo traemos a Testigos Hoy para abordar de nuevo el panorama de las comunicaciones sociales en su vertiente digital. Bienvenido. Muchas gracias, de nuevo, encantado de estar aquí. Nos encontramos en un mundo de comunicación que no para de evolucionar, pero centrándonos en lo digital, ¿en qué momento estamos? Ahora mismo estamos en un periodo de transición, estamos terminando una etapa y comenzando otra, y estamos en ese momento de crisis en el mejor sentido de la palabra. Yo soy optimista con el futuro, es decir, algo se va a quedar en el camino, una cierta cultura analógica incapaz de prosperar, y vamos a conseguir elementos importantes, sobre todo con los dispositivos móviles, que son el futuro claramente, ¿no? Piense usted en un joven de 16, 17 años, dentro de 5 o 6 años estará completamente digitalizado, accederá a todo el sistema de información, hará sus estudios de manera digital y podrá compartir la información en tiempo real. Eso es un reto para los que estamos ahora, pero a mí me parece un reto apasionante, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento crítico. Es verdad que alguien está perdiendo, por ejemplo, el mundo de la literatura, desde el punto de vista digital, el mundo del cine. Hay una controversia importante en todo el mundo, hay una lucha, una confrontación de elementos, pero que a mí me parece francamente interesante. Creo que estamos viviendo una época maravillosa, ¿no? Antonio, ¿cuál puede ser el papel de las redes sociales en el marco general de la comunicación? Es fundamental. Tampoco hay que pensar que todo son las redes sociales. Yo sigo creyendo en el trabajo serio de gente que utiliza la red como un elemento de difusión de su cultura, pero las redes sociales son el impacto, son el punch, son en fútbol se dice el tiro fuerte, el penalti prácticamente, porque son el elemento que permite a alguien plasmar una necesidad, un sentimiento, una visión, una foto que te gusta, un encuentro con tus amigos, y eso tiene tanta importancia que al final acabamos creando otra capa más en el mundo de la comunicación, otro elemento más en esta capa de cebolla que todavía está mucho por evolucionar. Yo, por ejemplo, no le arriendo la ganancia a Facebook de aquí a 10 años, usted se reirá, pero dentro de 10 años habrá otra que se llamará de otra manera. Sin embargo, Twitter tiene una evolución muy constante, LinkedIn me gusta mucho como red social profesional, y sobre todo YouTube. YouTube es la gran red social por lo que supone la subida de vídeos, ¿no? Por lo tanto, estamos en una confrontación, como he dicho al principio, pero sobre todo la red social se impone porque es el impacto. Yo quiero, yo siento, yo necesito, yo busco, yo tengo, y eso es lo que están haciendo las redes sociales, ¿no? Antonio, ¿cuáles pueden ser los sectores de la población más afectadas debido al uso de estas tecnologías? Un mal uso de estas tecnologías es igual que conducir mal, te arriesgas a un accidente, o caminar por donde no debes, te arriesgas a un accidente, o utilizar una herramienta industrial malamente que te acabas teniendo un accidente, sobre todo en términos de protección de datos y sobre todo en personas determinadas como menores o gente con algún tipo de dificultad. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo es importante que la sociedad se conciencie de que es importante el uso de las redes sociales, pero con cierta responsabilidad y capacidad, y paralelamente que cuando se produzca un incumplimiento lo denunciemos con la misma dureza que denunciamos otras cosas que nos parecen importantes, ¿no? En el contexto de las últimas semanas, Antonio, hemos tenido una afluencia masiva de información debido a la renuncia del anterior Papa y también a la elección del nuevo. ¿Cómo ha sido la reacción desde los distintos medios digitales? Apasionante, apasionante. Yo creo que ha sido un hecho la propia renuncia tan singular
del Papa Benedicto XVI y todo el proceso de elección del nuevo tiene todos esos componentes mágicos que permiten que en las redes sociales se dé esa combinación de interés, de actualidad, de capacidad, de historia, de conocimiento. Todo el mundo conoce los ritos de la Iglesia Católica, todo el mundo sigue de una manera u otra lo que hace la Iglesia Católica y las redes sociales son el elemento. De hecho, hay una característica importante que pasa por primera vez. Los medios tradicionales también han basado su información en lo que sabían de las redes sociales, porque iban por delante. Yo creo, estoy seguro, no podemos afirmarlo, pero que la primera noticia que se supo del nuevo Papa se dio por Twitter. Estoy convencido. ¿Y qué papel siguen jugando los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, la radio, la prensa, en eventos de esta índole? Los medios tradicionales han sido fundamentales también en este proceso, no hay que quitarles su sitio, pero esos medios tradicionales, primero, se han basado en gran parte de la información que llegaba de la información digital, que es mucho más rápida, y en segundo lugar, han utilizado un discurso mucho más directo, mucho más de impactante, mucho más de consumo rápido, precisamente influenciados por lo que decíamos antes, las redes sociales, hasta el punto de que hoy día hay periódicos que prácticamente mueren cada 5 minutos y vuelven a renacer, hacen un trabajo muy constante, o las emisoras de radio tienen una programación, como diría, muy poco uniforme ya, sino rompen en función de intereses, porque es la llamada de un público acostumbrado ya a lo digital que está influenciando sobre lo tradicional. De todas maneras, no seamos pesimistas. Hay gente que dice que los periódicos de papel desaparecerán a medio plazo, la televisión como la concebimos a medio plazo. Yo creo que no, que es una cuestión de transición y que lo que tenemos que hacer todos, consumidores y empresarios de prensa, radio y televisión, es irnos adaptando poco a poco a la cultura digital. La Iglesia en general, Antonio, está haciendo verdaderamente un esfuerzo por estar presente en el mundo digital y en el uso de las nuevas tecnologías. Recordamos que hasta el emérito Papa Benedicto XVI se inició en el Twitter. ¿Cómo valora esta tendencia? Con Pontifex, sí, fue un momento muy curioso ver al Santo Padre pulsar, ¿no?, en aquel día, ¿no? Se engaña a quien piense que la Iglesia es una institución todavía atrasada. Puede dar en algunos momentos esa imagen y a veces también es interesada. Hay que decir que hay gente que pretende colocar a la Iglesia en una cuestión decimonónica. Yo creo que la Iglesia, si analiza sus documentos, sigue evolucionando, lo que ocurre que a su capacidad, a su visión y a su velocidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tenemos el documento que se va a ver en mayo, que aquí lo tengo, que es para la 47 jornada de las comunicaciones sociales, que se trae el 12 de mayo, donde se dicen cosas muy interesantes. Yo recomiendo a las personas interesadas que lo busquen en internet, está, y lo lean completo, porque es una profunda reflexión muy actual, muy moderna y con muchas alternativas para las personas que estén preocupadas. Leo un párrafo rápidamente. Por ejemplo, estos espacios, las redes sociales, cuando se valorizan bien y de manera equilibrada, favorecen formas de diálogo y de debate que, llevadas a cabo con respeto, salvaguardan la intimidad, la responsabilidad y el interés por la verdad, y pueden reforzar los lazos de unidad entre las personas y promover eficazmente la armonía de la familia humana, ¿no? Esto podremos discutirlo, algunos adjetivos, pero es de una rotundidad aplastante y hay que suscribirlo con claridad, ¿no? Por tanto, me parece un debate apasionante y, bueno, una vez más también la Iglesia entra cuando es necesario en momentos de debate, ¿no? El uso de Twitter plantea ciertos debates en torno al uso por parte de los profesionales de la información. ¿Forma Twitter parte del medio de comunicación o es un instrumento ajeno al mismo? Las dos cosas. Lo uno y lo otro es la grandeza de Twitter. Yo públicamente me declaro admirador, yo soy un usuario de Twitter casi vicioso, podríamos decir, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque es una fuente de información magnífica, te enteras al principio. Si tienes una buena fuente, te acabas enterando y además es una repercusión importante de lo que tú haces. Es decir, es al mismo tiempo altavoz y micrófono, el mejor altavoz y el mejor micrófono. Yo creo que Twitter es una herramienta profesional, insisto. Se engañen quien la comparan con Facebook, por ejemplo, que es como más familiar, más cercana, y se engañan quien las comparan con LinkedIn. Twitter es de un impacto muy importante, insisto, para recibir información y para emitirla. Mi experiencia me dice que además es una red social cada vez más desarrollada. ¿Quién iba a decir hace 6 años que 140 caracteres, que es lo máximo que tiene Twitter, como sea, iban a dar para tanto? Pero dan para mucho, ¿no? Yo creo que a veces sobran. Sí, sobran, a veces con 100, de eso lo pueden cambiar a 135 por una cuestión técnica, ya veremos, ¿no? ¿Cuáles son los retos más importantes, Antonio, con los que se encuentran las redes sociales? Yo he dicho antes, uno que a mí me parece fundamental y que puede marcar su éxito o su fracaso de algunas redes, que es el respeto a
a la intimidad y a los derechos personales. Aquí hay muchos factores a tener en cuenta. Hay uno que a mí me preocupa, que es el derecho al olvido. Todo el mundo tiene derecho a que una foto suya, a que una acción suya, a que un comentario suyo desaparezca. Es realmente muy grave que algo que tú hiciste hace 6 años siga siendo tan actual como lo que hiciste hace 5 minutos. Y eso ocurre con las redes sociales. Tienen un comportamiento realmente nefasto en ese sentido. Y de hecho ya hay una legislación que habla del derecho al olvido. Es decir, que alguien puede perfectamente borrar de su camino cosas que no le apetezcan, ¿no? Y sobre todo también en poblaciones como menores, etcétera, es muy importante el derecho a la intimidad. Eso es fundamental. De hecho, Facebook está cambiando rápidamente su reconocimiento porque tiene serios problemas de este tipo y la gente se está empezando a dar cuenta, ¿no? Es terrible, o sea, tú analizas que alguien que vaya a pedir un puesto de trabajo, pues puede que una foto de hace 6 años, haciendo cualquier locura que se hace a edades jóvenes sobre todo, repercuta sobre la decisión de un trabajo 6 años después. Eso está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, ese es el principal reto, en mi opinión. Y después hay un segundo reto, igual de importante, que es ser capaz de discernir el polvo de la paja. Es decir, no todo lo que se dice en Internet es válido, y muchas de las cosas que se dicen son muy importantes y hay que educar y hay que ser capaz de establecer filtros para que tú puedas dirimir perfectamente lo que te interesa, lo que te afecta, lo que te va a ser útil de lo que es pura basura o ruido. Es decir, es realmente importante y de hecho se está trabajando mucho en este sentido y aunque queda mucho por hacer, ese es el principal éxito. Por lo tanto, va a sobrevivir la red social que sea respetuosa y que sea capaz de dirimir una información, porque la gente va a demandar esta visión, ¿no? ¿Y cree usted que se tendría que exigir en las escuelas la formación en estas nuevas tecnologías? Claramente, claramente. Ahora mismo los niños, por ejemplo, estudian seguridad vial, los llevan a que aprendan las señales de tráfico, etcétera. Mucho más importante es esto, ¿no? Ya lo hablamos la otra vez que estuve con vosotros, ¿no? Usted no dejaría a su hijo o a su hija que a las 4 de la mañana anduviera por la calle solo. Dice, ¿es tonto? Pues claro que no. Pues entonces, ¿por qué le pone un ordenador en su habitación conectado a Internet? Es el mismo peligro tiene, ¿no? Entonces, es importante que los profesores, que los padres, que todos nos concienciemos de que el uso de las redes sociales se beneficia. Yo creo que a través de Internet se pueden conseguir muchas mejoras en la enseñanza, con un esfuerzo de todos. Estoy convencido que el acceso a la comunicación, el acceso al conocimiento es muy posible con estas nuevas tecnologías y hay que conseguirlo. Bueno, ¿qué esfuerzos se están haciendo en la radiotelevisión andaluza para estar en la vanguardia de los medios digitales? Bueno, pues sí, se hace lo que se puede, ¿no? Que ya es mucho. Quiero decir, nosotros hemos partido de una radiotelevisión andaluza muy insertada en la sociedad andaluza, con unos contenidos muy demandados y estamos consiguiendo que esa tercera pata, radio y televisión, ahora Internet, también se consolide ampliamente en Andalucía, que es lo importante. A mí me satisfacen mucho 3 cosas trabajando en Internet en Canal Sur. Una, el tener un contacto casi directo con andaluces en la diáspora. Hablo con gente andaluces que viven en Australia o en Estados Unidos, que son mis principales valedores. Oye, ¿cuándo vas a subir esto? Oye, ¿qué tal? Estamos esperando. A mí eso me satisface mucho, ¿no? En segundo lugar, cuando trabajas en Internet en una sociedad como la nuestra, tenemos mucha demanda externa. Una televisión alemana o una televisión sudafricana, o hace poco llamaron de Japón solicitando una determinada imagen. También nosotros ayudamos a contribuir a la imagen de Andalucía en el mundo, ¿no? Y luego también estamos estableciendo una especie de, a mí me gusta llamarlo, de contrapeso con una irritante, en mi opinión, injusta visión que se tiene todavía de Andalucía desde fuera, ¿no? Nosotros estamos contribuyendo, creo yo, a ser normales. Tampoco queremos ser ni más que nadie ni menos que nadie, pero queremos ser nosotros y claro, el impacto que tiene el trabajo en Internet permite, yo así lo veo, que Andalucía tenga la consideración que tiene de una gran comunidad con gente que trabaja todos los días y que hace sus mayores esfuerzos por salir adelante como todo el mundo, claro. Estando con un experto, Antonio, me atrevo a preguntarle qué nos aconsejaría la Iglesia en el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que la Iglesia tiene todavía que hacer un esfuerzo no por sacar a la luz, que lo está haciendo vía Internet, sus grandes instituciones, por ejemplo, su capacidad artística, por ejemplo, el acceso al Museo Vaticano en Internet a mí me parece precioso, yo entro de vez en cuando y lo veo, ¿no? Pero sí las pequeñas cosas. Yo animaría a la Iglesia a que nos enseñara lo que se está haciendo en una pequeña parroquia de barrio, lo que se está haciendo en Málaga, en Sevilla, en Córdoba. Todos los días hay muchísima gente trabajando para la Iglesia, contribuyendo al bienestar general, y esa imagen todavía no se está viendo en Internet. Y también le diría a la Iglesia que confíe
en la tecnología, no como un instrumento que es Internet, sino que es la herramienta para seguir adelante. A mí me parece que hoy día la sociedad lo que demanda es ética, espiritualidad y capacidad, y que la Iglesia puede contribuir mucho a hacerlo en este mundo en que vivimos. Cada vez son más importantes estos valores, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, siempre por acompañarnos. Un placer, desde luego, como siempre. Amigos, el retablo de la Catedral de Sevilla es una obra maestra en su género que ha sido recuperada en su esplendor gracias a una actuación global en la que se ha empeñado el Cabildo. En poco tiempo y a punto de concluir su restauración, podrá ser visitada y los fieles disfrutarán de todo su atractivo. Se lo mostramos a ustedes en el siguiente reportaje. Recuerden que tienen una nueva cita el próximo domingo, no nos falten a Testigos Hoy. ¡Feliz semana! El mantenimiento del patrimonio religioso andaluz supone un esfuerzo muy importante para las diócesis, congregaciones e instituciones religiosas. No en vano los templos, pinturas, esculturas y demás obras de arte de contenido y titularidad religiosa suponen un porcentaje destacado del patrimonio catalogado como bien de interés cultural. Un ejemplo modélico de la política de mantenimiento del patrimonio se da desde hace un año en la Catedral de Sevilla. Allí se está llevando a cabo un interesante proyecto de restauración de una de las piezas más sobresalientes de nuestro patrimonio, el retablo del altar mayor del primer templo de la diócesis. Esta restauración sin duda es un hito en la conservación del patrimonio escultórico. Entendemos que el retablo de la Catedral de Sevilla es de unas dimensiones y de una calidad pocas veces alcanzable por otros retablos, otros conjuntos escultóricos. Los trabajos de la restauración, conservación del retablo, lo mismo que la gran mayoría de los trabajos de conservación de la catedral, los financia el Cabildo con los recursos que obtiene de la visita cultural. Entonces, la intervención del retablo tiene un coste aproximado de 1.400.000 y pico, vamos a hablar de 1,5 millones de euros. A medida que vas trabajando, vas viendo, vas descubriendo cosas en el retablo. Incluso me ha aparecido por ahí limpiando en una de las esquinas un pequeño dragón del que surgen unas hojas arascas que son las que dan el contorno de las escenas. También hemos descubierto ahí en la parte del relieve de la escena el Judas, que en principio en una reposición que hicieron de piezas le colocaron la mano con la bolsa de las monedas a otra imagen que no era Judas, sino ahora le ha parecido al Judas verdadero, ha parecido que le cuelga de la espalda la bolsa. Entiendo que el conjunto de la construcción del retablo de la Catedral de Sevilla fue un momento muy singular en el panorama artístico de Sevilla. En la participación de artistas de distintas procedencias, con distintas influencias y con distintas maneras de entender. También hay que tener en cuenta que el retablo se construye a lo largo de 80 años prácticamente. Entonces nos encontramos con un panorama en el que queda reflejado las técnicas artísticas que pasan desde el momento puramente gótico al momento renacentista. Ahora mismo estamos en el ecuador de la intervención y en el mes de marzo del año que viene debemos terminar. Esto va con unos tiempos muy buenos, quizá porque vamos todos que no podemos perder segundo. El objetivo de la intervención es la conservación del retablo y ahora mismo con toda la documentación, con todos los estudios que se están llevando a cabo, pues es el dejarlo plasmado, el dejarlo en su estado de conservación idóneo en cuanto a las patologías que presentaba, el documentar todo lo que podamos exhaustivamente y cuanto más mejor, y luego nos queda el establecer cuáles son las necesidades de la conservación preventiva, lo que normalmente así se suele llamar el mantenimiento. Una restauración de este tipo proporciona una información actualizada acerca de las técnicas empleadas en los 5 siglos que nos separan del proyecto inicial.
La tecnología actual permite recuperar la apariencia que tuvo esta grandiosa obra cuando se finalizó en 1564. Los repintes que se han quitado, los repintes y los redorados, que se aplicaron en el siglo XIX, pues han puesto de manifiesto la técnica con la cual el artista, buscando la naturalidad en su propósito, pues había distribuido los colores. Así encontramos, después de retirar esos repintes, que las carnaciones no eran brillantes, sino que eran con una textura mate y que entraban en contraste con zonas también de la vestimenta mate y brillante, con la cual se conseguía una naturalidad que en este caso pues nos ha sorprendido porque en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, el tiempo las ha ocultado. Se hacen una serie de catas que se llaman, que son pequeñas pruebas, pequeñas ventanitas en zonas muy discretas de los distintos colores y de la distinta policromía para determinar ya sea el disolvente, ya asegurarlo, y también el grado de limpieza. En este caso, como digo, el grado de limpieza es el que conocemos nosotros como media limpieza. En esta zona aparece un testigo de cómo se encontraba el oro antes de la restauración. Se puede observar la capa oscura, negra, en este caso se debe, además del humo de las velas, a ese estrato que con anterioridad hemos indicado de cola orgánica. Pues este proceso pues ha sido muy gratificante, ¿no? Porque cuando uno realiza este proceso de limpieza, va descubriendo uno exactamente cómo ha pintado y cómo ha policromado el artista originalmente, ¿no? Entonces eso se va descubriendo y para nosotros va siendo una alegría, ¿no? Ir viendo toda la cantidad de diferentes tipos de policromía que se han utilizado, ¿no? Esta obra supone la implicación de un numeroso equipo de restauradores, técnicos, analistas e historiadores. Todos ellos coinciden en la necesidad de no esperar tanto tiempo para revisar el estado de salud del retablo. Esto aproximadamente tiene un equipo interdisciplinario de aproximadamente unas 40 personas. Es un proyecto de conservación del retablo. El retablo hacía 30 años que se había restaurado, pero claro, 30 años sin un mantenimiento continuado del retablo, con las obras que ha habido en el interior y demás, habían acumulado numerosas capas de polvo, que era lo más, digamos, lo que se veía más. Pero presentaba también otro tipo de patologías que, por las cosas que se han ido viendo luego después, todavía obligaban más a una intervención. La primera impresión que tuve yo cuando contemplé este retablo mayor fue sus dimensiones y la distancia a la que podía contemplarlo. Es decir, es un retablo que siempre lo hemos admirado a partir de la reja. Sus dimensiones siempre nos han dejado impactados de alguna manera y siempre lo hemos mirado como que estaban en un estado de conservación admirable, ¿no? Esa distancia y ese tamaño yo creo que nos ocultaban la realidad del estado de conservación del retablo. Y lo que es aquí fundamental es que todo el retablo dentro de su magnitud vaya al mismo grado, que todo se vaya trabajando exactamente igual para que después, posteriormente, cuando se quite el andamio, ya el resultado sea completamente uniforme. El retablo es un elemento frágil, muy frágil, nada más hay que ver la calidad de tallas y de calados que tiene su arquitectura y es un objeto que necesita de cuidados permanentes. Uno de los aspectos destacados de esta intervención es el plan de difusión de la misma, que se concreta en un programa de visitas guiadas al retablo durante el tiempo que duren las obras. En ese proyecto de difusión de visitas, que es como normalmente se le conoce la visita a la restauración del retablo, las personas que van a venir, que van a ser invitados del Cabildo, y para ser invitado al Cabildo lo único que necesita es solicitarlo, o bien por teléfono, o bien cumplimentando un impreso en la página web, recibirá una invitación para venir. Las necesidades de los trabajos impiden que los grupos sean numerosos, van a ser grupos de 15 personas,
Hay 3 grupos al día durante las jornadas de trabajo, entonces la visita es gratuita y, vuelvo a decir, es una invitación.